Muy buenos días, mis amados hermanos. Un gusto poder estar nuevamente acá para compartir la palabra con ustedes, esa palabra de vida, ese pan de vida, esa palabra que nos hace crecer en la fe y sustentar nuestras vidas en medio de estos tiempos difíciles y duros en que estamos viviendo. Como bien comencé a decirles en estos estudios en los cuales hemos estado hablando sobre el pecado, la necesidad de estar preparados, no convencidos. Y Dios viene a buscarnos aquellos que estemos preparados. Y ese es mi objetivo, que nosotros descubramos los lugares donde pueden haber residuos o puede estar operando el enemigo encubiertamente. Vuelvo a recordarles que una de las victorias o la victoria fundamental de Satanás es pasar por inadvertido, que no sepamos que él está obrando. Y ese es mi objetivo, a través de la palabra de Dios nosotros podamos encontrar, barrer, limpiar esta casa, este templo, esta habitación del Espíritu Santo, para que habite el Señor a plenitud en nuestras vidas y podamos vivir una vida en santidad, una vida de victorias, de triunfos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Estuvimos hablando del pecado y recuerden que resumimos un concepto. Pecado es hacer lo malo que está prohibido en la palabra de Dios y dejar de hacer el bien que está ordenado en la palabra de Dios. Ya estuvimos hablando al respecto y estuvimos viendo ciertas citas bíblicas en cuanto a lo que le estoy diciendo. Terminamos nuestra clase pasada hablando de algunos términos tanto del Antiguo como Nuevo Testamento que encontramos en la palabra de Dios en cuanto al pecado, iniquidad, impiedad, perversidad y rebeldía. Estos 4 términos que vamos a estar viendo que pueden estar muy cerca de nosotros. Estuve hablando en la clase pasada sobre la iniquidad. Es una palabra del griego anomía. Y a significa en contra. Y nomía, ley. Es decir, es una actitud en contra de la ley de Dios, de lo establecido por Dios. Recuerde que, como les dije, es un término que se refiere a la condición interna del ser humano, del hombre, a la condición interna del corazón. Pero como les he explicado, cuando la Biblia habla de la palabra corazón no se está refiriendo al músculo cardíaco, se está refiriendo a algo donde allí está la conciencia, la comunión y la creatividad. La conciencia es ese árbitro que tenemos que a veces es un mal árbitro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos creamos en un concepto y en un contexto familiar que hay familias que para ellos robar, hurtar es algo normal, mentir es algo normal, hablar de más o hablar de otras personas es algo normal. Y usted llega a una casa y ve algo mal puesto quizás, como viene de un ambiente de ese tipo, y lo agarra y su conciencia, como decimos, no le acusa, porque ya usted viene en ese contexto que no es malo. Pero cuando viene a Dios y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, le va a decir, oye, eso está mal hecho. Él nos va a redarguir. Eso está mal hecho. ¿Se da cuenta por qué digo que es un mal árbitro? Porque en un momento determinado creemos que es bueno, pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta que no es bueno lo que estábamos haciendo o el patrón generacional o familiar que traíamos nosotros cuando venimos al Señor. Y por eso hablo que la iniquidad es una condición interna del corazón del hombre. Allí está la comunión. Dios nos creó como un ser social para que nos comunicáramos, para que estableciéramos coinonía. Y está la creatividad. La creatividad es allí donde se cocinan las cosas, donde se crean las
cosas. Allí en Lucas 6 nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. En Lucas 6, algo que quiero solamente para corroborar algo de la lección pasada, de la lección que tuvimos sábado pasado. En Lucas 6, versículo 45, dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que el corazón, cuando se refiere a la Biblia, es donde está la conciencia, la comunión y la creatividad. De la creatividad es donde se cocinan las cosas. Sale lo bueno o sale lo malo. Y estamos para que salga lo bueno porque tenemos a un Espíritu Santo que es bueno y Él nos va a guiar, nos va a llevar y conducir a toda verdad, como dice la palabra de Dios. Entonces esto es una maldad reprimida que hay dentro del corazón del ser humano. Y como dice Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Está hablando de algo más profundo. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual será amplio y perdonable. El Señor tendrá misericordia de él. Ok. Y estuvimos hablando de la impiedad también en la lección pasada, que es lo contrario a la piedad. Y esto consiste en la irreverencia, en la falta de respeto, en el descuido, en el desinterés, en la apatía, en la tibieza, en otras cosas espirituales o por las cosas de Dios. Y esto es una desobediencia pasiva en el cristiano. Es algo que yo les decía, Filipenses 2:13 dice: Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que no somos, como les decía, cristianos carretillas, sino que tenemos una motivación, un motor que nos empuja, que nos lleva, que nos conduce hacia un lugar, y es hacia Dios, nos conduce hacia el Señor. Y yo recuerdo este mensaje allí en Apocalipsis 3, 15 y 16, el mensaje que da el Señor a la iglesia de la Odisea, una iglesia que pululaba a tener ciertas cosas, tenía cierto orgullo. Y me llama la atención Apocalipsis 3, 15 y 16 cuando el Señor le habla y le dice: mira, prefiero que sea tibio o caliente. Frío o caliente, no tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Esa tibieza espiritual. ¿Y por qué dice la palabra te vomitaré? ¿Qué es lo que vomitamos? Lo que está dentro. Entonces quiere decir que el cristiano tibio está dentro de la iglesia. Y para el Señor no hay una tercera oportunidad o una tercera componenda. Hay dos cosas: o del mundo o cristiano. No podemos estar a las dos aguas, o con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, como decimos en nuestro contexto. O frío o caliente, porque dice que a los tibios lo vomitará. Y yo vomito lo que tengo dentro. Entonces a eso se está refiriendo la palabra de Dios. Tenemos un motivador y está dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar viendo qué es perversidad. La perversidad más bien es un pecado del vocabulario, de cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros a veces alteramos las cosas, ¿ves? O los saltos. A veces vemos una cosa pequeña y la hacemos grande. Alteramos lo que realmente hemos visto o hemos escuchado cuando nosotros hablamos. Y a veces también un pecado del vocabulario es cuando decimos a veces medias verdades, una mentira un poco camuflajeada, y tratamos de hacerle entender como una verdad. Con Dios, recuerde que no hay opción para terceras componendas, para terceras cosas, o una cosa o la otra, o la verdad o la mentira, no las medias verdades, ¿ves? Están las lisonjas, está la hipocresía, y es algo que algunos usan para sacar provecho de los demás. Tratan de adular, de decir cosas buenas y bonitas, que realmente esa persona es hipócrita y realmente no es lo que la persona está diciendo.
En Proverbios 29:5, Proverbios 29:5, yo le invito a que usted busque allí la palabra de Dios. Recuerde que esto es una escuela bíblica y usted puede participar. Proverbios 29:5, dice la palabra de Dios: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Está tendiendo su propia trampa, su propia desgracia. Dice el Salmo 5:9, Salmo 5:9, también refiriéndose a lo que es el pecado de perversidad. Generalmente se refiere a cómo nos expresamos, es algo que generalmente es del vocabulario. Dice en el Salmo 5:9, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esto es algo que nos lleva a ser insensatos a nosotros, a hablar lo que no es o tratar de lo que no es, hacer entender como que es lo que es la hipocresía, la lisonja, hablar las medias verdades. Yo recuerdo un programa humorístico que había en la televisión en Cuba y había una persona que ocupaba una recepción. Allí iban muchas personas, era como un taller para ir a arreglar algunos artículos electrodomésticos. E iban personas allí y conversaban con aquella persona en la recepción. Ay, fulanita o fulanito, y el abrazo y el beso, y conversaban para resolver el problema al cual habían ido. Pero cuando daban la espalda a esta persona de la recepción, que recepcionaba a todo el que iba allí para arreglar algo, y hablaba y se reía con ellos, cuando daban la espalda decía una expresión así: no la ruedo. Y es algo que no está en mí, decía, no la ruedo, es algo que no está en mí. Hablaba, le daba la vida, los abrazos, el beso, y cuando daban las espaldas hablaban mal de esa persona. Y esto es parte de lo que es la perversidad en una persona, en el ser humano. Ahora está la rebeldía. Vamos a ver qué es la rebeldía. Recuerda, hablamos de la iniquidad, de la impiedad, de la perversidad. Vamos a hablar de la rebeldía. Esta es una oposición abierta. Es una oposición consciente y voluntaria contra Dios y su palabra. Ya esto es un pecado, un estado de pecado, y es un desafío al orden divino. Ya esto es cuando una persona es contumaz, como ya la Biblia, contumaz es una persona obstinada, una persona rebelde. Dice el Salmo 78:8 de la siguiente manera. Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Si no sean como la generación de ustedes. Y a veces nosotros, yo contextualizo el término. Tengo la bendición de ser una cuarta generación de cristianos, pero muchos vienen de hogares no cristianos y son una generación que han cuestionado a Dios, que han negado a Dios, y usted ha tenido el privilegio de estar en los caminos del Señor, pese a que el referente que tuvieron no fue bueno. Pero gracias a Dios que usted está en los caminos del Señor, y es bueno que usted luche para que los suyos, a partir de ahora, estén en los caminos del Señor y no caigan en este estado de pecado. Dice Proverbios 17:11. Proverbios 17:11. Dice la palabra de Dios: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Nada bueno le va a venir al rebelde. Isaías 39. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Es decir, que la rebeldía ya es un estado de pecado muy peligroso, mis amados hermanos, para una persona,
y conozco de cristianos, de personas que sirvieron a Dios, Dios le usó con poder, sirvieron al Señor con integridad, se apartaron de los caminos de Dios y vinieron a caer, a estar en este estado de rebeldía. Entonces, el pecado viene con estos términos. Recuerde que esto es algo reprimido, que está en el corazón, que se debe de sacar, mi amado hermano. Pero la palabra nos manda, Proverbio 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es algo muy importante. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se manifiesta el pecado? ¿Cómo se manifiesta el pecado en nosotros? Esto es una pregunta muy importante. Nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, como les decía al principio en clases anteriores, con la naturaleza adámica en nuestras vidas. Es algo que está dentro de nosotros. Y como les dije, para ser un pecador nada más se necesita nacer. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, qué bien, hay algo. Un niño al nacer nace pecador, pero el niño no tiene conciencia del pecado, no tiene conciencia de esto. Y Jesús enseñó muy claro que el pecado está en el corazón del hombre. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Fíjense, por eso yo les hablaba lo que es la conciencia, comunión y creatividad. No se está refiriendo al músculo cardíaco cuando habla corazón, sino a mi conciencia, a esa comunión que Dios ha puesto como seres sociales en nosotros y esa comunión, relación que podemos tener con Dios a través de nuestro espíritu y lo que es la creatividad, donde se cocina el mal, donde se elabora lo malo o lo bueno en nuestros corazones. Y aquí lo está diciendo el mismo Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ya venimos con eso en el corazón por naturaleza. Y hay un gran mal que nosotros arrastramos desde el principio, y es culpar a los demás o culpar las circunstancias. Sin embargo, debemos de entender como cristianos, debemos entender que las circunstancias no son más que la oportunidad que Dios nos está dando para que se manifieste lo que está en nuestro corazón. Las circunstancias no son más que la oportunidad que estamos teniendo para que se manifieste lo que está en nuestros corazones. Vamos a ver lo que nos dice allí la carta del apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 1, Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense bien, habla de una gestación, de algo que ha entrado a nuestro organismo, a nuestro ser. Ahí lo elaboramos, no somos capaces de sacarlo a tiempo,
y eso pues va creando un tamaño como mismo se va desarrollando un bebé en el vientre de una madre, y por supuesto en un momento determinado, cuando llegue su tiempo, va a salir. Entonces aquí me está hablando de las circunstancias. La circunstancia es la oportunidad que vamos a tener para sacar lo que está dentro de nuestros corazones. Ahora bien, si hay un cambio en el corazón del hombre, va a haber un cambio en la mente y los demás miembros. Si hay un cambio en el corazón, por eso es, cuando Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da, se está refiriendo, el mundo trata de buscar la paz de afuera hacia adentro. El mundo la busca afuera y ha creado la ONU, muchas organizaciones para ir a esos países que están en conflictos, para resolver los problemas de los conflictos o las guerras, y no han podido resolverlo. Yo siempre he dicho, aunque quemen todo el armamento del mundo, aunque quemen hasta las armas blancas, todo desaparezca, el hombre se va a bajar a los puños, a las pedradas, no sé a qué. Pero mientras Dios hace un trabajo diferente, porque lo hace de adentro hacia afuera, porque sobre toda guardada debes de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Entonces está diciendo, cuando hay algo que Dios hace dentro de nosotros, se va a exteriorizar, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Por eso es que usted ve a un borracho, un ladrón, un asesino, cuando el Espíritu Santo viene a morar en esa vida, ya no lo hace más, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya empieza a haber un cambio, una transformación. Se empiezan a ver cosas diferentes en una persona porque está obrando dentro. Y entonces por esto vamos a ver que cuando hay un cambio en el corazón del hombre, va a haber cambio en la mente y se va a exteriorizar en los demás miembros de su cuerpo. Nuestros sentidos y nuestra mente siempre van a estar subordinados al corazón. Siempre. Por eso vuelvo y digo lo que dice el Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, es muy importante, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo el cuerpo, nuestra mente va a estar subordinada al corazón. ¿Qué es el corazón? Como les estuve explicando al principio, es donde está la conciencia, la comunión y la creatividad en el ser humano, que ya les estuve explicando anteriormente. Hay un ejemplo, si usted es amable, un ejemplo a los caballos, y usted sale a la calle, a usted no le van a importar los autos, las personas, nada más que los caballos. Así pasa con el que es amante a las modas, o el que es amante a esto, a aquello, a lo otro, que siempre hay alguien que tiene algo por el cual se inclina, ¿ves? Porque ese va a ser su principal interés. Y eso va a pasar. Las demás cosas no van a producir un interés en sus vidas porque están inclinados hacia una cosa. Muchos, la moda es el todo para ellos, verse bien y demás. Y a veces yo digo, si nos ocupáramos en la vida espiritual como nos ocupamos de vernos bien ante el espejo y tenemos esto, aquello, lo otro para tener un cuerpo físico algo presentable, si nos ocupáramos así de limpiar el corazón, fuéramos diferentes y viviéramos una vida muy diferente a la que estamos viviendo nosotros, mis amados hermanos, tristemente. Aquí lo que realmente nos debe producir interés es nuestra salvación y cómo estamos viviendo delante de Dios. Voy allí a buscar en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito antes de Filemón, después de Timoteo. En Tito capítulo 1 versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar nosotros? Y como dice allí en Pedro, que muchos se extrañan porque no participamos de sus disoluciones.
que no participamos de sus orgías, no participamos de su forma de hablar, no participamos de su forma de actuar, de su forma de conducirse, le causa cosas extrañas. Entonces, ¿qué está diciendo? Para los puros sí va a ser puro, para el cristiano siempre el pecado va a seguir siendo pecado, para el cristiano la forma de hablar y demás va a seguir siendo correcta, porque debemos hablar el idioma que se habla en el cielo, porque somos embajadores de un reino que no es de este mundo. Ahora bien, hay algo que a veces muchas personas y a veces culturalizamos, a veces la iglesia culturalizamos la vida, no porque es otra cultura, no, la Biblia no se es clara para cualquier cultura, que nosotros debemos conducirnos correctamente, y esto es algo muy importante. Y en Lucas 6:45 le estuve leyendo hace un rato y vuelvo y le menciono esta cita bíblica en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que decía en una clase anterior, cuando expresamos algo, ay, se me salió. No, se te salió porque está dentro. Y es importante que esas cosas salgan de una vez y por todas de nuestros corazones. Ahora bien, ahí Santiago 1:15, yo quiero explicarle este término, lo de Santiago 1:15, les hablaba sobre la oportunidad que tenemos a través de las circunstancias. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, ellas están ahí, al despertar están las circunstancias difíciles, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante ellas. Las circunstancias no se pueden cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Allí en el libro de Santiago, como le estuve leyendo ahorita en el capítulo 1, pero quiero específicamente un versículo. El versículo 15 de Santiago 1, yo les voy a explicar en términos médicos en qué consiste lo que el apóstol Santiago quiso decir. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, hay preñez, hay concepción de lo que hemos visto, lo que hemos anhelado, lo que hemos deseado. ¿Ves? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dice, aquí hay tiempo, preñez, luego sacar a la luz y luego, por supuesto, consumar. En términos médicos le voy a explicar esto al respecto. Cuando una enfermedad, mis amados hermanos, una enfermedad infecciosa entra en el cuerpo de una persona, hay un periodo de incubación. Empiezan a haber ciertos síntomas como el estornudo, como que me siento con fiebre y esto y lo otro. Por eso ahora vemos en el COVID-19 muchas personas asintomáticas y muchas personas sintomáticas. Quiere decir que hay algunas que tienen un sistema de defensa, una inmunidad muy baja, y otras la tienen más fuerte. Y esto mismo sucede cuando el pecado viene o nos asedia. Y le voy a explicar esto. Entonces, cuando una enfermedad infecciosa entra al cuerpo, hay un periodo de incubación, como les estaba diciendo, desde que entra al cuerpo ese germen hasta que se comienzan a ver los síntomas en la persona. Ya estos síntomas se comienzan a ver visibles en una persona, pero ya hace cierto tiempo que este germen o esta enfermedad infecciosa ha entrado al cuerpo. Hay un periodo de que ella comienza a tener choques con la inmunidad del organismo. Y si el organismo está suficientemente preparado, tiene buena defensa, buena inmunidad, la va a repeler, la va a echar fuera. Ahora bien, cuando este germen entra al cuerpo por cualquier vía, él va a chocar, como le estaba diciendo, con el sistema de defensa que tenemos en nuestro organismo. Si la invasión del germen es mayor que la inmunidad o la defensa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, nosotros vamos a caer en un estado de enfermedad. ¿Ves? Por eso es que es bueno humanamente y físicamente ocuparse de lo que es la inmunidad
la defensa de nuestro organismo para cuando... Porque hay personas que apenas huelen un virus, que se dicen ya que hay un virus en el ambiente, ya lo tienen, porque su inmunidad, su defensa no es buena. Y así pasa en términos espirituales, mis amados hermanos. ¿Por qué digo esto? Así pasa con el pecado. De la misma manera que tenemos puertas abiertas al pecado, nos hacemos vulnerables a las tentaciones mientras este mal esté incubado, lo traemos. No somos capaces de echarlo y tomar las medidas, pues lo vamos incubando. No hay síntomas externos, pero ya el mal, ya el pecado está incubado, porque la lucha se está llevando a un nivel interno. Eso pasa con un germen patógeno, con una enfermedad infecciosa. Comienza a chocar con nuestro organismo, con nuestro sistema inmunológico y ahí está llevándose a una lucha. Si el sistema inmunológico es fuerte, la enfermedad no va a hacer nada. ¿Ve? Pero si mi sistema inmunológico, la defensa de mi organismo es mala, la enfermedad va a ocupar el lugar. Y así pasa con el pecado. Llega y comienza esa lucha, y les voy a explicar por la palabra de Dios cómo lo dice. Comienza esa lucha interna en nosotros a un nivel interior. Ahora, si nuestra defensa espiritual no es buena, vamos a caer en el acto de pecado. Si no estamos bien, si no estamos preparados, que es el objetivo de estas lecciones, de estos estudios, prepararnos. Si no estamos preparados, esa enfermedad llamada pecado, que nos mata eternamente. Una enfermedad te puede matar, te puede llevar a un hospital y morir, pero si mueres en Cristo vas a su presencia. Pero esta enfermedad llamada pecado nos puede matar y nos puede excluir de la salvación y nosotros ir a la condenación. Ahora bien, si nuestra defensa espiritual no es buena, vamos a caer en este acto de pecado y vamos a expresar exteriormente lo que está alojado en el corazón. O pasamos a un estado de pecado mucho peor. Ahora, vamos allí a Gálatas, capítulo 5. Como les dije que le iba a explicar. ¿Qué pasa? Gálatas, capítulo 5. Versículo 17. Fíjense bien, Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Recuerden que al principio de estas lecciones les estuve explicando que nosotros tenemos tres enemigos muy cerca de nosotros: Satanás, el mundo y la carne. La carne, esa que nos dice: estoy cansado, no vayas al templo, no hagas esto, no hagas otro, no ores, no alabes, no cantes, ¿verdad? Esa que está bien cerca de nosotros, que a veces vemos, y por eso digo, hay que descubrir los escondites, hay que barrer la casa, hay que sacar el polvo de donde está, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a nuestra casa, quiere visitarnos y habitar a plenitud en nuestras vidas. Entonces aquí en Gálatas, Pablo está diciendo: porque hay un deseo, el de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ustedes quieren. Entonces, allí en Romanos 7, el apóstol Pablo descubre la ley del pecado que está dentro de nosotros. Romanos 7, versículos 15 al 24. Quiero terminar aquí y luego vamos a continuar próximamente en nuestra otra lección. Dice Romanos 7, los versículos 15 al 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense lo que está diciendo. Yo quiero hacer el bien,
Yo quiero agradar a Dios, querer, pero dice, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando de su espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les explico algo. Pablo aquí descubre esa ley del pecado, esa naturaleza pecaminosa que tenemos dentro. Ya todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuántas veces usted ha estado en un mover del espíritu, en un culto, en una escuela dominical, en un ayuno, en una vigilia, no sé, y usted se compunge, usted siente que su espíritu se llena y tiene ese deseo y dice, bueno, ahora voy a orar más, ahora voy a alabar más al Señor, ahora voy a leer más la Biblia, y sale motivado, pero no han pasado 2 horas. Cuando usted se le ha olvidado aquello, ya no lo hace. Su ser interior, su espíritu, ha tenido refrigerio, ha tenido esa bendición de ser impactado por la presencia del Espíritu de Dios. Lo ha revolucionado, lo ha despertado y siente esas ganas y ese deseo de servir a Dios. Y ya 1 o 2 horas se le olvidó, empezaron los quehaceres, los afanes de este mundo, el trabajo, los quehaceres en casa. Y se olvidó la oración, aquel buen deseo que tenía en el espíritu, aquellas buenas ganas que tenía en el espíritu, se olvidó, la carne volvió a ocupar su lugar. Se da cuenta, esa lucha constante, es un enemigo que tenemos bien cerca, lo tenemos en nuestro cuerpo y el apóstol Pablo descubre, hay una ley, yo quiero hacer el bien, lo quiero, pero hay alguien que se está oponiendo. Y dice al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo en aquellos tiempos, cuando una persona, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando una persona mataba a alguien, ¿sabe cuál era el castigo? No como en estos tiempos, va a la cárcel y demás. Le amarraban el muerto a las espaldas. Ese era el castigo y tenía que andar con el muerto amarrado a sus espaldas. Esa persona que mató a esa persona tenía que andar con la persona. Imagínense usted, corrompiéndose ese cuerpo a sus espaldas, el mal olor, la fetidez. ¿Cómo dormiría una persona con un muerto amarrado atrás? Algo difícil, ¿verdad? ¿Se le olvidaría esa persona a ese que mató? Difícil, si andaba con él a cuesta. Entonces, más el peso. Entonces, el apóstol Pablo ve el pecado como un muerto que estamos cargando nosotros encima. Debemos de ser muy entendidos, mis amados hermanos, en este aspecto y ver que siempre el espíritu y la carne tienen una lucha constante, una lucha viva. Pero recuerde que su espíritu tiene al Espíritu de Dios, al que todo lo puede, al que no ha perdido ninguna batalla, al que todo lo vence. Así que sepa usted, el espíritu de vida está usted en mí, tenemos la fuerza, la inmunidad, esa inmunidad espiritual para repeler aquellas cosas y proyectarnos hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ya saben, si no, nosotros vamos a caer entonces a un estado de pecado mucho peor y podemos caer en rebeldía, podemos ser contumaces, obstinados. El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos, un gusto poder llegar hasta sus hogares y poder llevar la palabra de Dios, aquella que nos ayuda a estar más que convencidos, preparados para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él nos bendiga una vez más, bendiga a tu familia, a tu hogar y comparte esto con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, para que todos nos podamos gozar en la presencia de Dios. Dios te bendiga una vez más, mi amado hermano.